Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Programa número 15 de la temporada número 14, en marcha desde este momento. Esto es Al Carajo, noticias, política, música, cultura y resistencia de América Latina y el Caribe. Vamos país por país y región por región, con noticias, con información, en voz propia de las organizaciones populares, campesinas, indígenas, estudiantiles, sindicales, barriales, de base, de mujeres, de trabajadores y trabajadoras, construyendo una agenda alternativa, intercambiando con medios comunitarios de todo el continente. Ese es el plan que sostenemos durante 14 temporadas ininterrumpidas, y acá seguimos. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción periodística, junto con Mavi Sosa en los contenidos culturales y Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia, más todos los compañeros y compañeras de las emisoras comunitarias, de las radios universitarias y de los centros de producción cooperativos y comunitarios con quienes intercambiamos y construimos conjuntamente. Este programa se produce y se comparte desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina y suena en unas 50 radios de distintos lugares de Argentina, de distintas regiones de Chile, de Bolivia, de Uruguay, y también tenemos nuestro propio canal de YouTube, desde donde hacemos transmisiones en vivo y que funciona también como archivo permanente de todos los contenidos y de cada uno de los episodios de este año y de todos los años anteriores. Para la comunicación tenemos Twitter, Facebook, Instagram. Allí intercambiamos con las audiencias, recibimos los saludos, las críticas, las opiniones y las sugerencias. Vamos a empezar, entre otras cosas, en este capítulo nos vamos a remitir al proceso político en Ecuador tras la muerte cruzada convocada por Lasso y la convocatoria adelantada de elecciones para el 20 de agosto. Este será uno de los temas centrales, pero primero tenemos una recorrida programada por todos estos territorios que ahora vamos a visitar para contar qué está pasando en nuestra patria grande. Nos vamos a las primeras noticias en este Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En República Dominicana denuncian crisis hídrica y marchan contra las políticas del gobierno de Abinader. Convocaron 58 instituciones defensoras del ambiente con una protesta en la capital, Santo Domingo, frente al Palacio Nacional. Entre otros puntos, denunciaron una emergencia en la materia por el deterioro de las cuencas altas y medias, la expansión de la ganadería, la acción de aserraderos en la zona de montaña y la falta de una política forestal adecuada.
Exigieron la paralización total de la construcción de represas, entre ellas la que se desarrolla en Río Masiprieto, en Bonao, y la presa Las Placetas, en San José de las Matas, donde se está encareciendo el acceso al agua para la población. Además, emplazaron a las autoridades a evitar cualquier modalidad de privatización del agua con la construcción de hidroeléctricas bajo condiciones que alegaron hacen más daño que bien a las comunidades involucradas. En un manifiesto presentado durante la protesta, las organizaciones también se pronunciaron en contra de megaproyectos contaminantes entregados a empresas mineras y eléctricas transnacionales, exigiendo que se respeten las áreas protegidas y la consulta previa. Al carajo. En El Salvador avanza la reforma política territorial de Bukele con reducción de municipios y del Congreso Nacional. El objetivo de la iniciativa, según el oficialismo, es achicar las estructuras burocráticas del Estado con menos funcionarios para bajar el gasto administrativo y organizar los territorios para equiparar sus recursos económicos. Para esto, se fusionarán varias comunas entre sí para bajar de los actuales 262 municipios a solo 44, reduciendo con esto el número de alcaldes y concejales. En paralelo, se hará una reorganización del Poder Legislativo Nacional, pasando de los 84 diputados que tiene actualmente a solo 60. Esto último ya aprobado por la mayoría propia que tiene Bukele en el Congreso. Estas medidas tendrían efecto administrativo a partir de 2024, por lo que en los próximos comicios generales, pautados para el mes de febrero, desaparecerían cientos de cargos electivos. En reacción, tanto desde el Frente Farabundo Martí, de izquierda, como desde la Alianza de Derecha, Arena, cuestionaron el llamado Plan Bukele, apuntando que el presidente busca rearmar los distritos del país a la conveniencia de su fuerza política, eliminando municipios donde es más fuerte la oposición, para diluir ese voto en los grandes centros y quitando representación política a las minorías para concentrar aún más el poder en el partido de gobierno. Al carajo. En Brasil, Lula anuncia un plan para proteger la Amazonía y frenar la deforestación para el 2030. Para esto, el presidente puso en marcha un programa de creación de áreas protegidas, parques y reservas y advirtió que se aplicará todo el poder de fuego del Estado contra las mafias ambientales responsables de la tala, la minería, la caza y la pesca ilegales. Además, el gobierno cortará la financiación de la banca pública a los ruralistas y empresas agroexportadoras que deforesten la selva para el cultivo de soja o para la cría de ganado. El llamado Plan Amazonía, Seguridad y Soberanía, presentado por Lula, pone también a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas en disponibilidad permanente para actuar con prontitud ante cualquier emergencia o delito ambiental. Estos movimientos del presidente se dan en medio de una disputa en el Congreso, de mayoría opositora y vinculada al agronegocio, que viene boicoteando leyes y mecanismos ministeriales relacionados a la protección de los pueblos originarios y al control de los recursos naturales. En tanto, desde las organizaciones de defensa del Amazonas salieron a respaldar la iniciativa oficial y reiteraron el pedido de revertir las políticas del gobierno de Bolsonaro, que durante sus 4 años de gestión facilitó la destrucción de la selva, según los movimientos ambientales, por omisión y por acción. Al carajo. En Colombia, sindicatos y organizaciones sociales marcharon en apoyo al presidente Petro. La jornada fue convocada por la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia, y la FECODE, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. La movilización fue denominada como la toma de Bogotá por las reformas sociales, con el objetivo de respaldar al gobierno de izquierda, rechazar acciones desestabilizadoras de la derecha y exigir al Congreso la aprobación de las reformas laboral, pensional y de salud. El epicentro de la masiva manifestación fue en la capital, con la entrada de grandes columnas desde los barrios periféricos que marcharon desde el Parque Nacional hasta la Plaza Bolívar. En paralelo, por llamado del propio presidente Gustavo Petro, se realizaron concentraciones en distintos municipios y departamentos de todo el país, protagonizadas por estudiantes, trabajadores y movimientos sociales. Edgar Mojica, vicepresidente ejecutivo de la CUT, habló desde la calle, desde el corazón de las movilizaciones. El movimiento social colombiano está en las calles, en todo el país, exigiendo al Parlamento colombiano que respete la voluntad popular. El pueblo está cansado de más de 30 años de neoliberalismo, de que nos arrebaten derechos.
y hoy en las calles le decimos a ese Congreso de la República que le dé trámite a las reformas de carácter social que se presentaron. Y estamos diciéndole al gobierno nacional que el pueblo, después del levantamiento y el estallido social, está dispuesto a jugársela por transformaciones profundas. Ese es el llamado que estamos haciendo, y acá obreros, campesinos, indígenas, mujeres, diversidades sexuales, estudiantes, jóvenes, pueblo campesino está en las calles dando un sí a esta lucha social. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Y en este programa incluimos también a la América de habla inglesa. Nos vamos al Caribe, nos vamos a Jamaica. Marcus Garvey words come to pass. Marcus Garvey words come to pass. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. Oh, can't get no food to eat. Can't get no money to spend. Come little one, oh, let me do what I can for you. Burning Spear sonando en Al Carajo. Entonces, músico y cantante jamaiquino de reggae roots, nacido en la bahía de Santa Ana, en el condado jamaicano de Middlesex, mismo lugar donde nacieron nada más y nada menos que Bob Marley, el mítico artista de reggae, y Marcus Garvey, el predicador y el político. Dijimos que íbamos a hablar del Caribe de habla inglesa, también parte de nuestra América, atravesado por la presencia africana, y es el momento con esta música. Marcus Garvey es la figura elegida. Lo saludo a Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera en el programa, para traer a este gran personaje del continente. Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo les va? Muy contento de estar en el programa. Un saludo para vos y para toda la audiencia. A ritmo de reggae nos toca hoy, pero vamos a ir obviamente mucho más allá de lo que representa esa música y sí de lo que implica como movimiento cultural y político toda la reivindicación africanista. Bueno, y Marcus Garvey, la figura que elegiste, es una especie de punta de lanza de todo eso. Marcus Garvey es una figura clave, absolutamente clave, de la historia de las luchas populares en América Latina y América en general, y por supuesto también en el Caribe, y es una de las grandes figuras del panafricanismo, ¿no? Una de las enormes figuras del panafricanismo. Nació, como vos decías, en Jamaica el 17 de agosto de 1887 y falleció el 10 de junio de 1940.
una figura única que ha quedado como un profeta, ¿no? Como un mesías para el rastafarismo, para el movimiento panafricano, que comenzó en Jamaica como trabajador y como sindicalista vinculado con la prensa, y que después desarrolló sus primeros pasos en Centroamérica, trabajando en Costa Rica primero y después en Panamá, en el marco de la United Fruit Company, que es una empresa que tiene una historia muy trágica en la región. Hay que recordar que en ese momento hubo muchas migraciones hacia Centroamérica, ¿no? Debido a la construcción del Canal de Panamá, también a Cuba. Y ahí en Costa Rica él comenzó a tener una carrera política, intelectual, ¿no? Funda un diario que se llama La Nación en un pueblo que es el pueblo de Limón, y te empieza a destacar también como una figura comprometida con los derechos de los trabajadores. Va a hacer un viaje por algunas partes de América Latina, de Sudamérica, y después va a hacer un viaje en 1912 a Inglaterra, donde va a estudiar en Inglaterra y también va a ir formándose, y va a fundar una agrupación que se conoce como la Universal Negro Improvement Association, que sería así como la Asociación Universal para el Desarrollo de los Negros, que esa asociación la funda primero en Jamaica. La va a fundar también de la mano de Amy Ashwood Garvey, que va a ser su primera esposa, que fue una figura también militante muy, muy importante. Y después de esa fundación se va a ir a Estados Unidos, ¿no? Se va a ir a Estados Unidos, y Estados Unidos es muy importante para la historia de las comunidades africanas y afrodescendientes, y particularmente hay un movimiento muy rico, había un movimiento rico, y Garvey va a aportar mucho a ese movimiento, a esa eclosión política e intelectual, fundando, de alguna manera refundando la UNIA ahí en Harlem. Y rápidamente esa organización se va a convertir en una organización de masas. La primera gran organización de masas de la historia del panafricanismo, que lo va a tener a Marcus Garvey como principal actor político intelectual. Esta es una época muy intensa, de fin de la década del 10, comienzo de la década del 20. Es una década muy intensa a nivel global, ¿no? Porque pensemos que estamos en el marco de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De una gran crisis de todo el ideario liberal, una gran crisis de la Belle Époque, de todas esas ideas de orden y progreso, que habían sido muy hegemónicas a fines del siglo XIX, una crisis también de los imperios. Recordemos la Primera Guerra Mundial fue una guerra interimperialista, y esa gran crisis de ese orden, que también tuvo como ejemplo muy importante, o como efecto muy importante, la Revolución Rusa, tuvo de alguna manera como una consecuencia un gran despertar de los pueblos periféricos, de los pueblos colonizados, de los pueblos racializados, y hay que entender un poco ese despertar que se da en Estados Unidos y en América Latina de las comunidades afrodescendientes en esa clave, ¿no? Es muy importante ahí entonces la emergencia de este movimiento, que como decíamos antes va a ser el primer gran movimiento de masas panafricanista, que va a tener a Garvey como líder, y que no va a ser solamente un gran líder político. Garvey era un gran orador, ¿no? Un tipo que movilizaba a las masas, sino además una gran renovación cultural. Particularmente en Estados Unidos, a comienzos de la década del 20, se vive lo que se conoce como el renacimiento de Harlem, que es un momento de despertar cultural, despertar político, y Garvey y la UNIA de alguna manera están en el centro de ese gran despertar. Y es un momento de extremo racismo, ¿no? También en Estados Unidos, esa época en la que Garvey milita y trabaja como activista en el corazón del Ku Klux Klan. Exactamente, eso es muy importante lo que vos señalás, Pablo, un racismo muy intenso en Estados Unidos, pero también en América Latina. Algo muy importante, recordemos que la enorme mayoría de África está colonizada. África fue colonizada fuertemente a fines del siglo XIX, o sea, el colonialismo empezó antes, pero sobre todo a fines del siglo XIX con el Congreso de Berlín de 1885. Hay solamente dos países que se mantenían independientes, uno era Liberia y el otro era Etiopía, que juega un rol muy importante dentro del imaginario panafricano. Etiopía, que además en 1896 había derrotado una invasión de parte de Italia. Entonces es un contexto donde el colonialismo tuvo una gran expansión, donde el racismo, además un racismo científico muy extendido y muy hegemónico, y justamente estos movimientos surgen como respuesta, como rechazo, como fuerte reivindicación, ¿no? Una reivindicación identitaria, una reivindicación antirracista, una reivindicación anticolonial, y esto me parece lo más importante, porque Garvey no es el primero en criticar el racismo, por supuesto. En América Latina, en el Caribe, hubo antecesores, pero la novedad, en todo caso, lo interesante fue la radicalidad
de su pensamiento y la gigantesca organización que él hizo, que fue una organización política, una organización social, pero que además tuvo una dimensión económica muy fuerte. La idea de que era necesario que las comunidades afrodescendientes se organizaran económicamente para poder, digamos, autosustentarse, para poder desarrollarse y para poder disputar con ese racismo, ¿no? Garvey va a ser un gran encuentro, una conferencia de los pueblos negros en Harlem en 1920, donde ahí se van a hacer varias cosas. Una es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del mundo, y donde además, bueno, Garvey va a ser nombrado presidente honorario de África. Garvey también crea la bandera, digamos, ¿no?, para África, que tuvo mucha influencia posteriormente en las banderas africanas, ¿no?, que tiene como colores el rojo, el negro y el verde. Muchas banderas van a retomar esos colores. Y Garvey va a postular varias ideas centrales, ¿no? Una crítica muy fuerte al racismo, una crítica muy fuerte al colonialismo, la idea de que había que terminar con el colonialismo en África, que había que unificar a África. Además, una cosa muy importante, una recuperación del orgullo de ser negro, ¿no?, de la identidad negra, que era justamente algo que históricamente el racismo había disputado, ¿no? Y él va a criticar muy fuertemente la historia dominante, ¿no?, planteando que África había hecho grandes aportes a la civilización universal y que de alguna manera la cuna de las ciencias, a las artes, la civilización en realidad estaba en Egipto, estaba en África, en el África negra, ¿no?, releyendo de alguna manera la historia universal. La historia universal hegemónica siempre decía que África había sido un lugar de salvajismo puro, de atraso, y Garvey convocaba a un discurso de autoafirmación, de orgullo, de defensa, de unión, reivindicando justamente toda una historia oculta, una historia negada. Garvey también criticaba fuertemente esa vocación blanqueadora, ¿no?, esa autodenigración tan típica impuesta por esa introyección del racismo, y convocaba justamente, como Bob Marley, a romper con esa esclavitud mental, ¿no?, que es típica, justamente así funciona el colonialismo cultural y el racismo, con esa introyección. Garvey no solamente está creando un gran movimiento, sino también toda una revolución cultural. De hecho, él crea un diario que tuvo una influencia enorme, que fue el Negro World, un diario que se difundió. Y esto es muy importante. Garvey no fue algo que quedó en Harlem. Fue muy grande en Estados Unidos, pero también hubo filiales del movimiento de la UNIA, hubo filiales en todo el Caribe, en Centroamérica, en África, por supuesto, sobre todo en África Occidental. Y además, bueno, él hizo todos unos desarrollos económicos muy interesantes, y uno de los planteos por los cuales es más recordado es por esta idea de vuelta a África, que es muy fuerte dentro del panafricanismo. Garvey, justamente frente a discursos que están buscando integrarse, ¿no?, o blanquearse y negociar de alguna manera, Garvey está planteando una fuerte autoafirmación, y lo que está planteando es la vuelta a África, pero hay que tener cuidado con ese discurso, porque Garvey, aunque sí planteaba la vuelta a África y sobre todo la independencia y la unidad de África, él no planteaba solamente eso, digamos, ¿no? Había que tener un Estado fuerte en África, un Estado unificado, pero aquellos que no quisieran o no podían volver, ese Estado justamente los iba a proteger. Esos afrodescendientes tenían que estar orgullosos de sus raíces y de su identidad. Parte todo de la esclavitud, ¿no?, de que los africanos y africanas fueron traídos a América por la fuerza y para ser esclavos de los imperios que regían en esta región. Garvey, al ser prócer de este Caribe de habla inglesa y haber también tenido su recorrido en Estados Unidos, queda disociado, Juan, de el resto del escenario de figuras de la emancipación americana, de los Bolívar, de los Che Guevara, de los Fidel, de todos los personajes que tenemos ahí también como referencias, o son dos caminos que se cruzan en algún momento? Son caminos, o sea, que tienen que cruzarse, ¿no? Son caminos que están hablando de lo mismo. Nosotros debemos recuperar, una de las cosas que a mí más me preocupa es a veces la mirada excesivamente como criollocéntrica, ¿no?, que podríamos llamar, de ciertos panteones de próceres que se crean, ¿no?, y que hay veces ciertos olvidos de ciertas figuras de los pueblos originarios o figuras de los pueblos afrodescendientes en América Latina y en América en general. Hay que recuperar esos legados, hay que recuperar esas figuras. Garvey fue una figura además que influyó en el mundo hispanoparlante, ¿no? Decíamos, él empieza su trayectoria después de Jamaica en Panamá, en Costa Rica, ¿no? Su diario que crea en La Nación, que crea en Costa Rica, era un diario bilingüe, y él tuvo mucha influencia en Cuba también, y por supuesto debe ser absolutamente recuperado. Y justamente una de las cosas que a mí más me parece importante es entender América Latina en su diversidad,
¿no? Recuperar esa diversidad lingüística, esa diversidad cultural, recuperar la tradición de los pueblos afrodescendientes y los pueblos originarios, por supuesto, y recuperar además esas luchas que se dan en paralelo y que se tocan con los pueblos africanos y los pueblos asiáticos, ¿no? Y además algo que es muy importante, el panafricanismo, que va a ser este movimiento que va a proponer la unidad de los pueblos africanos y afrodescendientes y la emancipación y la unidad de África, no surge en África, surge en América Latina, surge sobre todo en el Caribe y también en Estados Unidos, y justamente va a surgir, en realidad comienzo del siglo XIX, pero se va a ir desarrollando durante el siglo XIX, comienzo del XX, y después va a ir llegando a África. Hay que recuperar eso, y además, bueno, vos señalabas al Che, el Che luchó en el Congo, Fidel apoyó muchísimo las guerras de independencia de África, tuvo una relación muy decidida con África, ¿no? Hay toda una operación que se conoce como la Operación Carlota, que fue central, ¿no? en la constitución de los países independientes del África portuguesa y que fue muy importante también para la caída del apartheid en Sudáfrica. Así que esas historias, esos lazos, esos vínculos tienen que ser absolutamente recuperados. Totalmente. Marcus Garvey muere en Inglaterra y, como todos estos grandes próceres afroamericanos, es traído después a Jamaica, repatriado en un gran acto impresionante, como pasó con varias de estas figuras, ¿no? También ese legado, el después de partir de este plano, posicionarse como una bandera eterna. Sí, Garvey ha quedado, él justamente lo que le va a sufrir, por supuesto, es una persecución del gobierno de Estados Unidos, una persecución muy intensa. Lo van a terminar encarcelando, supuestamente acusado de un fraude postal, bueno, un mamarracho, ¿no? O sea, toda una excusa para encarcelarlo. Cuando lo encarcelan a mediados de la década del 20, logran desarticular ese movimiento tan grande que, bueno, posteriormente entra en una crisis y finalmente lo deportan. Y Garvey, bueno, después tiene todo un recorrido posterior que no dura mucho porque, como señalabas vos, Pablo, muere en 1940. Y Garvey tuvo contrincantes en ese momento. O sea, más allá de que fue un líder enorme y de masas, hubo distintas figuras dentro del movimiento panafricano que no coincidían plenamente con él, pero todos terminaron coincidiendo posteriormente que su legado era gigantesco, ¿no? Y quedó en la cultura popular y sobre todo en el reggae como un gran profeta y un gran prócer popular y antiimperialista. Vos siempre nos recomendás libros, lo vamos a hacer seguramente, pero yo recomiendo bandas. Desde Steel Pulse, banda británica que prácticamente toda su obra habla de Marcus Garvey, Culture, banda de Jamaica, obviamente Bob Marley está ahí también presente. Bueno, arrancamos escuchando a Burning Spear, que nació en el mismo pueblo, en la misma bahía que Marcus Garvey y que Bob Marley también. Bueno, todo el reggae jamaiquino y también el reggae hecho desde Estados Unidos o Inglaterra por los hijos y los nietos de los esclavos africanos traídos al continente, tienen a Marcus Garvey en sus canciones y en sus letras. Sin duda, hay una riqueza enorme en toda esa música que vos señalabas. Y en términos de libros hay una gran biblioteca dedicada a su movimiento y a la figura de Garvey, a esta lucha antiesclavista, antirracista y anticolonial. En castellano no hay tanto que se pueda recomendar así tan fácilmente. Hay una biografía novelada que es muy linda, que es de Yasmín Ross, se llama La Flota Negra. Y después hay un libro que es muy bueno de un autor de Jamaica, se llama Rupert Lewis, que fue publicado por Casa de las Américas de Cuba. Marcus Garvey, paladín antiimperialista, que a mí me gusta mucho y vale mucho la pena. Y después, por supuesto, también ha sido traducido al castellano parcialmente la obra de Garvey, Filosofía y Opiniones, que se puede conseguir una versión en castellano, donde uno puede ver la densidad de este pensamiento antirracista, antiesclavista, anticolonial, ¿no? Y recuperar esas ideas tan importantes que Garvey, como decía, fue un gran masificador, ¿no? Ustedes imagínense que construir un movimiento de masas en ese contexto, construir un periódico que fuera tan crítico del orden imperante y que fuera distribuido por el Caribe, por Centroamérica, por América del Sur, por Estados Unidos y por África, no era fácil para nada. En ese contexto tan complicado, con esa persecución, como decías, del Ku Klux Klan, y él lo logró, así que fue un enorme organizador, y esos libros me parece que son libros muy atractivos para entrarse de lleno en ese mundo tan rico de la historia de Garvey, de la UNIA y de ese panafricanismo que todavía tiene mucho para el presente. Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y docente de historia. Juan, gracias como siempre, interesantísimo. Muchas gracias, Pablo, nos estamos viendo la semana que viene, un gran abrazo. Seguimos
Al carajo, noticias, política, historia y música de América Latina y el Caribe. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Una crónica de la región. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Entramos ahora en territorio gastronómico, por decirlo de alguna manera. La identidad cultural se hace también con el sabor, que es tradición de los pueblos. Nuestra compañera Mavi Sosa nos invita a comer en Al Carajo, y esta música que suena pone la mesa y es el contexto. Mavi, estamos listos para compartir. Hoy vamos a probar otro plato con historia, esta vez con la historia de Chile. Se trata del charquicán, un plato tradicional de Chile que se prepara con carne vacuna. Según afirman, el plato tiene raíces quechuas y mapuches. Esto un poco lo confirma su etimología. Es una preparación que originalmente se hacía con carne seca, tratada de una forma especial para que pueda ser conservada por mayor tiempo. El charquicán es una comida habitual, era una comida habitual cuando todavía no se había expandido la actividad ganadera en Chile. Les cuento cómo se prepara. Pelar 3 papas y cortar en cuadrados. Colocar en una olla con agua tibia y sal. Agregar una taza de zapallo cortado en cuadrados y cocinar aproximadamente durante 20 minutos. En una cacerola cocinar una taza de verduras surtidas, choclos, arvejas y zanahorias, y agregar a eso un puñado de porotos verde. También cocinar durante aproximadamente 20 minutos cuando estén las verduras tiernas. En una sartén, calentar 3 cucharadas de aceite y freír en él media cebolla picada en cuadros finos y un diente de ajo picado. Cocinar durante 3 minutos. Luego agregar 1 kilo de carne vacuna que puede ser molida o picada en cuadrados muy pequeños. Condimentar con orégano, ají, sal, pimienta y albahaca. Agregar además, hidratar la carne con una taza de caldo. Luego sumar a esto media taza de salsa de tomates. Mezclar todo muy bien y dejar cocinar aproximadamente 5 minutos. Una vez listas las papas y el zapallo, retirar de la cocción y hacerlos puré. Se les agrega a eso las verduras cocidas y luego el sofrito de cebolla con carne. Unir todo con mucho cuidado. Servir con un huevo frito encima. Comimos charquicán, sabor bien chileno, y acompañó la preparación la música de Iliapu, la canción Arauco de pie. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Momento para la política latinoamericana en Al Carajo, acerca de una parada muy importante en el mapa electoral que tiene Ecuador, con las elecciones anticipadas del 20 de agosto, devenidas del llamado a muerte cruzada del presidente Guillermo Lasso, que disolvió el Congreso y convocó a la elección de todos los cargos, tanto legislativos como de su propio cargo de presidente de la Nación, lo que abre el juego para un cambio importante en el país. Un desprestigiado Guillermo Lasso que dio este manotazo de ahogado para evitar el juicio político y su destitución, que avanzaba en el Congreso, y todas las expectativas de un cambio de manos
y del regreso de la Revolución Ciudadana, el espacio político de Rafael Correa, que aparece como gran candidato. Habló con Atilio Borón, sociólogo y comunicador, compañero de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo y de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda en Argentina, Ricardo Patiño, ex canciller y ex ministro de Defensa, entre otros cargos, de los gobiernos de Rafael Correa y una de las figuras fundamentales de este espacio político. Y vamos a compartir su mirada aquí en Al Carajo para todas las radios de América Latina y el Caribe que reproducen nuestro programa. Patiño habla justamente de las expectativas del regreso del correísmo al gobierno. El panorama electoral se ve esperanzador. Yo no podría decir, no quiero poner frases triunfalistas porque es un error. Muchas veces se comete ese error. Vamos a ganarlo. Sí, tenemos muchas posibilidades de ganar estas elecciones porque después de 6 años, los 4 primeros de la tradición de Moreno y los otros 2 del neoliberalismo de Lasso, la gente en el Ecuador ha podido hacer 2 cosas. En primer lugar, le queda claro que ni Rafael Correa, nuestro expresidente, ni Jorge Glass, nuestro exvicepresidente, ni Gabriela Ribeineira, nuestra presidenta de la Asamblea, ni yo, perdonen que ponga mi nombre también, que fui canciller, ministro de Defensa y algunas otras responsabilidades en el partido, somos lo que la prensa corrupta y la derecha oligárquica nacional e internacional nos han querido imputar, porque no han podido demostrar absolutamente nada, ni una cuenta, nada de nosotros, porque somos gente honrada. Es decir, no la van a poder encontrar, no porque está escondida, sino porque no existe. Y antes bien, cada vez que han buscado algo, han encontrado unas cuentas secretas en las guaridas fiscales del expresidente Moreno, que las encontraron, y la fiscal corrupta nunca inició el juicio, recién comenzó hace unas pocas semanas, asustada, y encontraron también cuentas de Lasso también escondiendo su dinero mal habido en algunos lugares del mundo. Entonces, esa es la primera cosa. La gente ha podido constatar que no es cierto que nosotros somos lo que ellos han querido decir. Han pasado 6 años y no han podido encontrar ni la mitad de $1 mal habido y peor escondido. Y la segunda cosa que el pueblo ecuatoriano ha podido comparar entre lo que fueron los 10 años de progreso del gobierno de la Revolución Ciudadana, que nosotros llamamos de la década ganada, de progreso, de equidad, de soberanía, de dignidad, de derechos laborales, de derechos humanos, de estabilidad, etcétera, que hubo en nuestro periodo, y lo he podido comparar con el desastre que ahora vivimos. Además, un desastre en lo económico, el desempleo, etcétera, pero especialmente en la seguridad. Esto de aquí nos permite explicar por qué en las elecciones de febrero último hubo un importante triunfo de la Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales, o sea, de alcaldías y de prefecturas, que en Argentina llaman gobernaciones. Este resultado deja, digamos, un paso previo a lo que son las elecciones que van a ser en apenas 2 meses y medio, que nos hace pensar que realmente tenemos muy serias posibilidades de ganar, porque también las encuestas últimas revelan que el personaje político más respetado y querido del Ecuador es Rafael Correa. Ricardo Patiño, referente de la Revolución Ciudadana en Ecuador, analiza también lo ocurrido en las elecciones del 2021, donde el correísmo no logró imponerse en el balotaje y el neoliberal banquero Guillermo Lasso se convirtió en presidente, y habla de condiciones diferentes para este nuevo proceso anticipado que tendrá una instancia definitoria en las elecciones adelantadas del 20 de agosto. Yo creo que las condiciones han cambiado de los últimos años, incluso de 2 años atrás a ahora. Hace 2 años, cuando llegamos a la segunda vuelta con Andrés Arauz como nuestro candidato, lamentablemente el movimiento indígena y su representación política, que es Pachacutic, llegaron a decir que preferían a un banquero ladrón, así lo dijeron, preferimos un banquero ladrón que un autócrata. A Correa lo llamaban autócrata, como lamentablemente acostumbran a hacer con todos los presidentes legítimos, pero que no les gusta, digamos, que dice el imperio. ¿Por qué? Porque en Pachacuti estaba tomado por fuerzas, por gente que estaba realmente entregado a la derecha y al imperio. Ahora eso lo decíamos nosotros, algunos dirigentes, no todos, por supuesto. Ahora lo dice el propio Leonidas Issa. Leonidas Issa
es en este momento, después de las manifestaciones de octubre del 19 y de junio del 22, y el líder indiscutible del movimiento indígena, pero no están al frente de Pachacuti, de la expresión política, del partido político del movimiento indígena, que ha sido tomado por la derecha. Lo dice Leonidas Issa, ya no lo decimos nosotros. Claro. Leonidas Issa dice, el Pachacuti ha sido tomado lamentablemente por la derecha ecuatoriana, se han vendido, incluso exige que los últimos 11 de sus asambleístas del último periodo sean expulsados de Pachacuti y nunca más vuelvan a ser candidatos. Y Pachacuti ahorita, como todavía siguen esos dirigentes ahí, están poniendo a esos 11 otra vez como candidatos. Por tanto, ahí hay una bronca muy fuerte, que es lamentable porque no quisiéramos que existiera ese rompimiento en el interior del movimiento indígena, pero lamentablemente existe. Eso se decantará en los próximos meses o años. Por ahora sí hubo una elección. Y esa elección no fue respetada por los actuales dirigentes de Pachacuti, que la apelaron y siguen apoltronados en su puesto, cuando Leonidas Issa y la gente más cercana a él habían ganado realmente, su gente había ganado las elecciones en Pachacuti. En este momento hay una disputa muy fuerte que hace que sí, realmente en este momento una alianza con Pachacuti sea realmente ahorita no el 90%, al 100% imposible, porque quienes están allí, quienes se han tomado ese movimiento, el político, no lo van a soltar en este momento, y las elecciones y los candidatos hay que ponerlos en 10 días, así que eso no será posible. Sin embargo, la relación con Leonidas Issa como dirigente de la CONAIE es una relación que creo que se puede producir, no en este instante, pero sí yo creo que en los próximos meses vamos a ir viendo la posibilidad de un acercamiento, de un puente de comunicación que lo veo con buenos ojos. Ricardo Patiño, ex canciller ecuatoriano, uno de los referentes importantes de la Revolución Ciudadana, del espacio político que lidera Rafael Correa, el expresidente. Estamos escuchando declaraciones de Patiño en un diálogo con el gran Atilio Borón, en su programa Diálogo Internacional de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina. Hablaba del rol de Pachacutic y del movimiento indígena. Sobre eso Patiño amplía sobre las posibilidades de un frente común, de una alianza, de un encuentro entre el correísmo y estos sectores que fueron mayormente opositores a los gobiernos de Correa, pero que ahora encuentran puntos en común pensando en derrotar a la derecha y al neoliberalismo. Pachacuti en este momento no ha definido qué candidatura. Leonidas Issa había aceptado, dijo, acepto la precandidatura que Pachacuti me está planteando, pero siempre y cuando los dirigentes que están ahí, que ya fueron sacados hace una semana atrás, acepten que perdieron. Pero esos dirigentes no aceptan que perdieron. Entonces ayer en la mañana Leonidas Issa, que es evidentemente el líder más importante del movimiento indígena, de las bases del movimiento indígena, dijo, bueno, si ustedes no se quieren ir, yo no voy a hacer el papelón de aceptar ser el candidato de Pachacuti, y ustedes van a seguir manejando eso en favor de la derecha y con candidatos que no representan a los indígenas. Entonces declinó su candidatura Issa. Entonces Yacu Pérez va, pero con otro partido político, ya no va con Pachacuti. No sabemos si al final Pachacuti, con esa gente de derecha que lo está dirigiendo ahorita, vayan a apoyarlo. Pero si lo apoyan, seguramente no les va a ir muy bien, porque la fuerza real, el liderazgo real que tiene el movimiento indígena no está en Pachacuti ahorita, que está muy quebrado, sino que está en Leonidas Issa, que es una figura que tiene simpatía, creo yo, por la posibilidad de conversar con nosotros, como nosotros tenemos también simpatía para conversar con él. En Ecuador se vota el 20 de agosto. ¿Será cambio o continuidad? Continuidad del proceso neoliberal que encabeza Guillermo Lasso, que se vio obligado a llamar a elecciones adelantadas para escaparse de un juicio político por corrupción. Estamos escuchando a Guillermo Patiño, referente de la Revolución Ciudadana, del correísmo, espacio que aparece como gran candidato, pero como sucedió y como sucede en otros países de la región, se habla de ampliación, de alianzas, de sumar distintos sectores para garantizar un triunfo, como hizo Lula en Brasil, por ejemplo, algo criticado por algunos, pero que para otros es necesario para poder acceder al poder y transformar desde el control del Estado
Ricardo Patiño, el ex canciller de Correa, habla de negociaciones con sectores populares y de la izquierda no correístas de cara a esas alianzas y ampliaciones. Hubo una importante reunión de organizaciones, de muchas organizaciones de organizaciones sociales, campesinas, etcétera. Creo que eran como unas 40 organizaciones, en donde hay también importantes representantes del movimiento indígena, no de la CONAIE, pero también hay muy avanzado un acuerdo con los dirigentes de la FEINE, de una organización indígena que no tiene la capacidad de resistencia y de combate de CONAIE, pero tiene mucha influencia en las bases de la Sierra Centro y Sur, que es en donde nosotros en los últimos tiempos no hemos tenido buena votación, y también hay diálogos con las bases de la CONAIE y, como te digo, una simpatía hacia ISA y creo que de ISA también hacia muchos de nuestros compañeros. Eso no sabemos cómo se vaya a concretar en los próximos días, es imposible decirlo porque la disputa al interior de Pachacuti no sabemos por dónde finalmente termine de salir, pero nosotros creemos que lo más importante es ese acercamiento con las bases. ¿Quién sería nuestro o nuestra candidata? El presidente Correa ha dicho, y yo lo repito pues, porque así lo hemos conversado, que hay algunos nombres que están en juego. Uno de ellos es el de Andrés Arauz, el otro es el de Luisa González, una ex asambleísta muy destacada. Andrés Arauz no menciono más cosas porque los conocemos mucho, también un compañero que fue candidato en la última elección. Luisa González es una excelente, una extraordinaria compañera que fue asambleísta también en la última ocasión, y está pensándose cómo debía de coordinarse, de hacerse ese binomio. Y hay algunos temas que todavía están pendientes respecto a los candidatos asambleístas. Por eso todavía no hemos anunciado las candidaturas, pero yo creo que lo vamos a hacer ya en la próxima semana. Vamos a tener que esperar un poco porque hay una serie de elementos muy de la coyuntura que estamos analizando para presentar las candidaturas. Pero bueno, orgánicamente todavía no está resuelto, pero lo estamos discutiendo ampliamente con las bases de nuestro movimiento de la Revolución Ciudadana y también con la dirección nacional y con el buró. Por último, escuchamos a Ricardo Patiño sobre un punto clave. Ecuador es un país donde primero Lenín Moreno y luego Guillermo Lasso han desarrollado una persecución sobre líderes opositores. Condena a Correa, con proscripción para participar a cargos electivos. Condena a Jorge Glass, el ex vicepresidente. Persecución judicial a Gabriela Rivadeneira y a tantos otros y otras. Esto es parte del mecanismo del lawfare, aplicado en muchos países de la región, y viene no solo del poder político de turno, sino de instituciones que tienen poder propio más allá del conferido por el voto popular, como el Poder Judicial. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo revertirlo? ¿Cómo, además de ganar las elecciones, el correísmo, la Revolución Ciudadana, podrá enfrentar estos mecanismos y estas debilidades que tienen las democracias en América del Sur, puntualmente en este caso en Ecuador? Esto dice Roberto Patiño, ex canciller de Correa y referente de la Revolución Ciudadana. En ese sentido vamos con una desventaja, porque el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso, la Corte Constitucional, que son los organismos que en un momento pueden decidir que vale una candidatura o que no vale, que no aprueban una candidatura o que cuentan los votos de una manera, que hacen alguna trampita u otra. Esa gente no solamente que no afecta a nosotros, sino que mucha de esa gente nos detesta, nos odia, no quisiera que nosotros estemos en el gobierno porque, representan los intereses de la oligarquía ecuatoriana y algunos directamente del imperio. Por tanto, vamos en desventaja en ese sentido. Por eso a nosotros nos toca ganar ampliamente. Si no ganamos ampliamente, podemos ser frutos de un fraude que no sea solamente contando los votos, sino desconociendo candidaturas, que cosas que muy posiblemente se puedan hacer. Ya lo hicieron en la anterior campaña electoral, que 4 veces no nos permitieron presentar, hacer nuestro partido, nos quitaban a los candidatos que presentábamos, un montón de irregularidades. De tal manera que sabemos que esa es una institucionalidad que tenemos en contra. Tenemos que trabajar muy fuertemente para vencer a pesar de esas adversidades y tratar de que el triunfo nuestro sea bastante, amplio,
como para que cualquier fraude que se intente pues no tenga éxito. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Una vez enterraron a un negro y levantó la cabeza, y es que estaba vivito. Ese cuento me lo hicieron a mí en Santo Domingo después de la esclavitud. Todo el barrio de Jicotea lo sabe. La cosa fue en un cachimbo que se llama Diamante y era del padre de Marinelo, el que habla mucho de Martí. En ese lugar enterraron a un congo y se levantó gritando. La gente se espantó y salió huyendo. Unos días más tarde el congo se apareció en el barracón. Dicen que fue entrando despacito para no asustar a nadie, pero cuando la gente lo vio se volvió a asustar. Entonces el mayoral le preguntó qué le había pasado y él le dijo: me metieron en el hoyo por la cólera y cuando me curé salí. Desde entonces, cada vez que alguien cogía esa enfermedad, o cualquiera otra, lo dejaban días y días en la caja hasta que se enfriaba como un hielo. Esas historias no son inventadas. Lo que sí yo creo que es cuento, porque nunca lo vi, es que los negros se suicidaban. Antes, cuando los indios estaban en Cuba, sí existía el suicidio. Ellos no querían ser cristianos y se colgaban de los árboles. Pero los negros no hacían eso, porque ellas se iban volando, volaban por el cielo y cogían para su tierra. Los Congo Musundi eran los que más volaban, desaparecían por medio de la brujería, hacían igual que las brujas isleñas, pero sin ruido. Hay gente que dicen que los negros se tiraban en los ríos. Eso es falso. La verdad es que ellos se amarraban un negocio a la cintura, que le decían prenda, y estaba cargada. Ahí estaba la fuerza. Eso yo lo conozco palmo a palmo y es positivo. Una mirada al sur desde el sur. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Programa de muchas voces, este número 15 de esta temporada 2023 de Al Carajo, año número 14 de nuestro ciclo. Lo último, como siempre, la lectura de Mavi Sosa, con la novela que nos acompaña en esta etapa, de Miguel Barnett, Memorias de un cimarrón, Cuba presente. Antes escuchamos a Ricardo Patiño, el ex canciller de los gobiernos de Correa y referente de la Revolución Ciudadana, sobre el proceso en marcha en Ecuador rumbo a las elecciones del 20 de agosto, con la oportunidad de derrotar al neoliberal Guillermo Lasso. Estuvo también Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, nuestro columnista de historia en este ciclo. Estuvimos país por país y región por región con los títulos informativos y el desarrollo, con fuente principal en las organizaciones populares y los movimientos sociales de cada lugar, de cada pueblo, de cada región. También comimos y escuchamos música, de eso se encarga también Mavi Sosa con los contenidos culturales. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción periodística. Con este Hasta Siempre sonando, cerramos esta emisión. Nos encontramos en la próxima, en el aire de las radios latinoamericanas. Este programa se escucha en distintos días de la semana y el fin de semana en cerca de 50 emisoras de Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia. Y transmitimos también a través de nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio. Ahí nos encuentran en el momento que quieran para escuchar cuando quieran. Nos encontramos en nuestra próxima emisión
para seguir recorriendo América Latina. Será hasta pronto. Chau. Donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.